Momento de ponernos a hablar de la educación, pero desde un lugar que tiene que ver con los primeros resultados o los resultados conocidos de la primera encuesta nacional docente, año 2015, y obviamente para ello vamos a hablar con quienes han sido responsables de la realización de esta encuesta. Vamos a ver además esos resultados, qué conclusiones comienzan a arrojar. La presidenta del INED, Alex Macei, nos está acompañando, a quien ya le damos los buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy amable por aceptar esta invitación y por supuesto también al director ejecutivo Mariano Palamidesi. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Buenos días. Bueno, es la primera vez que se hace la encuesta nacional docente. Bueno, con estas características sí, pero hay antecedentes importantes. Hubo una en el 2007 que se hizo sobre la población de profesores de la educación pública. Hubo otros estudios que se hicieron antes, en el 90, pero desde 2007 hasta ahora no había datos sobre las características que tiene la población docente, digamos, de la educación. Bien, ¿y esta pública, encuesta se privada, hace sobre el 100% de la población docente? Bueno, indudablemente es una muestra, Ajá. pero sí se toma en cuenta los docentes que trabajan en educación pública, privada, urbana y rural. De manera que hay un espectro completo desde la educación inicial y primaria hasta la educación secundaria superior. ¿Qué es lo que se busca con la encuesta, Alex? Y bueno, lo que buscamos en el Instituto de Evaluación Educativa tiene como propósito aportar información, estudios e investigaciones sobre la calidad del sistema educativo. En ese sentido, bueno, como ustedes saben, ya hemos venido varias veces a este canal, muchos estudios se han hecho. Uno de ellos, ustedes seguramente han manejado y muchos, es el informe sobre el estado de la educación en Uruguay, y allí uno de los puntos claves que se observan a estudiar tiene que ver con justamente la profesionalidad de los docentes. Y entonces esta encuesta está dentro de la línea de desarrollo de la interpretación del análisis general de del sistema educativo nacional. Bien, que es lo que estamos estudiando. Claro, Mariano, vamos a abrir la paleta, vamos a abrir el abanico para desglosar los principales puntos de la encuesta. A nivel de educación inicial y educación primaria, ¿cuáles son los principales resultados que podemos comentar o lo más valioso que se destaca en cuanto a lo que arrojó esta encuesta? Y esta encuesta lo que muestra básicamente para educación inicial y primaria es que en el sector público el 100% de los maestros, maestras están titulados. Esto baja un poquito en privada, 93, 94%, que gran parte de los maestros trabajan en un solo centro. Básicamente trabajan por un cargo, trabajan en centros que en general tienen yo diría, comparten una idea de un proyecto educativo de centro, o sea, hay una sensación de cuerpo, de trabajo, y esto yo diría que es el perfil general. Después hay otras cuestiones. Una de las cosas es que, evidentemente, trabajar en educación primaria es como yo diría, la tarea más difícil a veces del sistema, porque es donde ahí los docentes se sienten como que necesitan más apoyo. En general lo tienen porque, otra cosa que muestra la encuesta, que son los que tienen mayor reconocimiento por parte de los padres y de los directivos, mayor acompañamiento, es decir, mayor cantidad de visitas de supervisión, etc. Son los maestros que más acompañados, los docentes que más acompañados están en su tarea. Una mirada bastante distinta a los docentes de educación media, porque obviamente hay mucha más movilidad, no hay tanta titulación, hay diferencias. ¿Qué les mostró la encuesta en cuanto a la educación media? Y varias características. En primer lugar, esto que tú señalabas, o sea, la dificultad en la educación media que se expresa a partir de ciertas opiniones respecto a la posibilidad de crear equipos y sentirse parte de un proyecto común de centro educativo, digamos. Eso por lo migrante del docente que va, bueno, el profesor taxi que decimos. Hay varios factores. Lo que se llama profesor taxi tiene estos parámetros: 42, 43%, 45% trabaja en un centro, otro porcentaje un poco menor trabaja en 2 centros, y entre un 17 y un 20% que trabaja en 3 o más centros. Obviamente, trabajar en más de un centro dispersa. Pero aparte de eso está el problema de la cantidad de horas que trabaja. Es decir, muchas veces los profesores están contratados por horas de clase, y en algunas disciplinas esto son pocas horas. O sea que el profesor va pocas horas al centro. Y al mismo tiempo esto se articula con el problema de la elección de horas. Claro. O sea, si todos los años los docentes tienen que elegir horas, lo que se da es una extrema movilidad de los docentes en los equipos y una dificultad
valga la redundancia, de formar equipo y de que los directivos de cada liceo tengan la posibilidad de consolidar criterios en común, conocer a sus docentes, poder señalar problemas o acompañarlos cuando hay dificultades o señalar cuando se está haciendo bien el trabajo. Es decir, es un trabajo más solitario, que recibe menos feedback, menos apoyo, menos consejo de parte de los directivos y del resto de los colegas, por el que el encuentro es más difícil. Obviamente. Esto es una razón como estructural de la educación media, ¿no? Alex, ¿aparece en algún momento que ha sido motivo de muchas noticias el a veces problemático relacionamiento, por ejemplo, en primaria, estoy hablando de las maestras y maestros, tantas veces que hemos informado sobre agresiones por parte de padres, inclusive alguna agresión también ha ocurrido a nivel de docentes en secundaria por parte de alumnos, pero fundamentalmente esas noticias que a veces nos ocupan, ¿verdad?, de madres o padres que han tenido situaciones de agresividad y de violencia. Bueno, ahí en la encuesta hay justamente una pregunta, no recuerdo los datos que dio, pero alrededor del 10% de los maestros manifiestan que han sido, bueno, no exactamente agredidos, pero sí que han sido maltratados, claro, y que además han sido objeto de discriminación, etcétera. Cosa que estaría dando cuenta de esto. Y otra lectura que se puede hacer de esto también es mirar un poco el reconocimiento, como decía Mariano, que tienen los docentes de su profesión. Y el reconocimiento a nivel de padres es bueno en primaria, ¿verdad?, y de alumnos, pero el entorno social nos está diciendo todavía que hay bastante poco vínculo entre la escuela, más el liceo que la escuela, y la comunidad. Pero yo quería decir otra cosa con relación a la secundaria, bueno, porque me caben las generales de la ley, ustedes saben. Le tira. Tengo que defender. No, quería decir que lejos de ser una mala noticia que alrededor del 70% de los profesores de secundaria tengan título, es una muy buena noticia. En Uruguay el Instituto de Formación de Profesores empezó en la década del 50, acuérdense con Grompone, y fue elitista durante muchos años. Cuando yo ingresé al instituto, ingresamos 40, que no alcanzamos para cubrir el 1% de los grupos. A partir de una política sistemática de formación de docentes de secundaria y fundamentalmente del impulso y despliegue que se hizo de la formación docente en el interior, a partir de la dictadura se empezó en los centros de formación docente y con la reforma de rama más tarde, se produjo un incremento significativo de docentes formados en secundaria, lo que es una muy buena noticia. Porque además eso, si lo miramos acompañado de que el 50% de los profesores de secundaria tienen, o culminaron, o están cursando educación universitaria, quiere decir que tenemos un equipo de docentes de la educación media, secundaria, y también en ese sentido es un poco menos la técnica, pero que tienen una muy buena formación. Primaria, recuerden que la formación de maestros empezó con José Pedro Varela. Sí, claro. Mariano, a propósito de lo que decía Alex, hablando de la titulación en secundaria, hay una mayor, por lo que veía, hay una mayor cantidad de docentes titulados en educación pública que en educación privada, ¿no? Concretamente, ¿cuál es la relación porcentual? No, son algunos puntos de diferencia. La relación es consistente. Seguramente tiene que ver con estrategias de contratación. A veces se contratan docentes más jóvenes en algunos casos. Pero no es una diferencia sumamente significativa. ¿Y creció la cantidad de docentes titulados? La cantidad de docentes titulados creció, claro. Es un buen dato. Es un buen dato, sobre todo en secundaria, creció bastante, creció 7, 8 puntos en los últimos 10 años. Y igual hay que decirlo, llegar al 100% de docentes con título docente en secundaria no necesariamente sería una buena noticia, porque también es deseable de que haya profesionales que, aunque no sean docentes, también puedan desempeñarse en la educación media, o digo técnica o no técnica, porque son los que traen el ejercicio de la profesión. Si bien puede que no sea lo que sostengan el proceso educativo del centro, siempre es bueno que venga gente que está desempeñándose en la actividad productiva, comercial, administrativa. Eso es deseable, o sea que el 100% tampoco es necesariamente el punto que debería fijarse. Claro. Yo creo que ahí hay que mirar la tendencia. Lo interesante de ver un poco ahí es que los docentes se sienten en general contentos con su formación, satisfechos, se sienten que la formación inicial les ha dado un buen conocimiento de la disciplina, pero cuando hay terrenos donde hay que empezar a trabajar. O donde hay que seguir trabajando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gestión de la clase, la introducción de la tecnología, la diversidad de estudiantes, ahí es donde los profesores se sienten un poco que están
pisando en el suelo no tan firme. Y yo creo que este es un desafío para el Uruguay y para todos los países de la región. Bueno, como vemos, resultados que en definitiva también marcan rumbos de políticas a ajustar en algunos casos, otras a profundizar y continuar. Les queremos agradecer mucho estos minutos, unos pocos, pero importantes para introducirnos en el tema, seguramente con posibilidades de seguir ampliando sobre todo lo que ha tenido que ver con esta encuesta nacional docente año 2015. ¿Dónde se puede ver la encuesta? La ¿Está en encuesta, algún lugar de la internet? encuesta página web. se puede consultar Bien. en la página web del instituto, está disponible para todos la presentación que se hizo. Bueno, muchas Alex, gracias muchísimas a gracias. ustedes por Gracias, todo. Mariano. Así Bueno, finalizamos quedamos a este disposición. encuentro entonces. Vamos cerrando por aquí esta entrevista porque ya venimos con el doctor Delmar Rodríguez mucho.